Tal vez alguna vez quisiste estudiar las profecías bíblicas, pero te encontraste con símbolos como un dragón, un oso, o también un cuerno pequeño, unas bestias. ¿Pero qué simbolizan todos esos símbolos? Y justamente la lección de este trimestre se trata sobre eso. Lleva como título Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo interpretar la profecía bíblica? Y esta semana vamos a estudiar algunos principios de la interpretación profética. Ese es el título que lleva esta semana el estudio de la escuela sabática. Un gusto, mi nombre es Weimar y acá estoy con mi amigo Reinaldo. Así es, queridos amigos, un feliz sábado a todos los que están escuchando. Bien, vamos a tener un comentario sobre la escuela sabática. Vamos a hacer un repaso corto y breve, repasando los puntos importantes de los principios bíblicos de interpretación profética. Pero más antes, vamos a orar. Oremos. Querido Padre, gracias porque tú nos das las profecías para que tú te comuniques con nosotros y a través de ellas podamos entender, comprender más de ti. Tú has velado estas profecías por medio de símbolos para que lleguen a nuestra vida bien guardadas y nosotros podamos entenderlas. Mas danos la comprensión para saber cómo interpretar tus profecías. Podamos estudiarla, siempre guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien. Hay muchas personas que estudian las profecías y tratan de saber qué es lo que significa algo, qué es lo que significa otra cosa. Pero al querer entrar en todo eso, se encuentran con que hay muchas interpretaciones. Como que unos pastores dicen que el cuerno pequeño simboliza esto, pero otro pastor no está concuerdo con ese pastor y dice que no, que el cuerno pequeño simboliza esto. Pero hay un versículo en la Biblia que habla sobre que todos nosotros debemos estar unidos. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Reinaldo, ¿puedes leerlo? Muy bien. Es en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10. Dice de la siguiente manera: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Dice, Jesús quiere que todos nosotros hablemos una misma cosa. Quiere que nosotros tengamos una misma interpretación bíblica y que no haya divisiones. Y es que, querido amigo, a causa de esas divisiones, algunas personas ya no desean estudiar las profecías. Piensan que las profecías, en vez de bendiciones, traen problemas y desean evitarlas. Algunos llegan a tener miedo sobre estas profecías. Piensan que son muchas cosas malas y que es mejor no saberlas. Y por miedo otras no las estudian y otros porque no pueden entenderlas. Pero en esta lección de esta semana vamos a comprender los puntos básicos con los cuales nosotros podemos interpretar las profecías. Y así pasamos al punto del día domingo, con el subtítulo de El que lea, entienda. Para empezar con el repaso de este día, vamos a leer Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Nos habla sobre qué es lo que nosotros debemos entender y comprender más que cualquier otra cosa. A ver, amigo Reinaldo,
Léenos esos versículos. Jeremías capítulo 9, 23, 24, ¿verdad? Bien, dice: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces, según este versículo, amigo Reinaldo, ¿qué es lo que quiere Dios? Que lo alabemos. Que lo alabemos y también que lo entendamos y lo conozcamos. Exacto. Y justamente hay un versículo en Mateo capítulo 24, versículo 15, que dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y es que ahí hay un problema también. Hay muchas personas que leen la Biblia y no entienden. O van con un pensamiento diferente a leer la Biblia. Y cuando la leen, no la entienden, más al contrario, y la malinterpretan. Y por eso podemos ver muchas interpretaciones sobre algunas profecías, que unos dicen que es una cosa, que unos dicen que es otra. Pero Dios no es un Dios de confusión. Dios nos invita a entenderle, como dice en Jeremías, y a conocerle. Es lo que Él desea más de nosotros, que lo conozcamos y lo entendamos. Entonces, ¿con cuál condición o cómo nosotros debemos leer la Biblia, amigo Reinaldo? Muy bien. Yo creo que con la actitud temerosa, reconociendo de que Dios es la fuente de toda sabiduría y de que Él nos las da, ¿no? Porque hablamos acerca de que el sabio no se alaba en su propia sabiduría. Entonces, también hay un texto bíblico que dice de la siguiente manera. Apocalipsis 1:3 dice: Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Amén. Que también algo interesante dice: feliz el que lee, ¿no? Y es que las profecías nos traen también mucha felicidad, porque en las profecías podemos ver el carácter amoroso de Dios. Y es que a veces cuando nosotros no vamos con la actitud correcta al entender las profecías, al leer la Biblia, podemos distorsionar el carácter de Dios. Y por eso hay muchas interpretaciones bíblicas erróneas de su carácter, como una de ellas el infierno. Un Dios muy severo que se complace en castigar a los que en un momento de su vida decidieron alejarse. Pero no castigarles solo un momento, sino castigarles por la eternidad. Ese es un ejemplo de muchas malinterpretaciones bíblicas que suceden cuando nosotros no vamos con un corazón dispuesto y abierto para entender la Biblia. ¿Qué más tal vez podríamos decir? Bueno, debemos reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderlas, ¿no? Sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. Es un punto también, ¿no? Entonces, también debemos aprender a percibir la voz de Dios. Entonces, eso es un punto también para compartir. Exacto. Y a veces nosotros, como dijiste, no podemos entender algunas cosas, porque los pensamientos de Dios son muy elevados. Y justamente es de lo que habla el día lunes. El día lunes habla sobre eso. Y vamos a buscarnos en nuestras Biblias el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9.
hablando del conocimiento de Dios y de los pensamientos, dice: como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos, más alto que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y el problema de entender a Dios no es que Dios no pueda comunicarse de una forma correcta a nosotros, sino es nuestra incapacidad de poder entenderle. Dios, sus pensamientos son tan altos, pero nosotros tan bajos. El entendimiento que nosotros podemos llegar a tener es tan poco. Y por eso en esta vida nosotros no podemos comprenderlo completamente o plenamente. Y hay otros versículos también de los cuales nos habla sobre qué es lo que Él conoce. Quizás podamos buscar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, nos habla qué conoce Dios. ¿Solo conocerá algunas cosas o conocerá muchas cosas? ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20? Pues dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Y es así como lo describe la Biblia. Dios sabe todas las cosas. Y ahí podemos ver la diferencia entre la inteligencia de Dios y nuestra inteligencia. Nuestra capacidad mental no llega a ese nivel y por eso a veces no podemos comprender. Y es por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender las profecías bíblicas. Así es. Y entonces, nosotros nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y omnisciente. Entonces, nosotros podemos comprender lo necesario. Dios nos hace comprender lo necesario para nuestra salvación. Y también la profecía tiene un objetivo principal, y es mostrarnos a Jesús. Si nosotros no vemos a Jesús en la profecía, no vemos su amor, estamos viendo otras cosas. Porque todo el objetivo de la Biblia es contarnos de ese Salvador que nos ama y murió por nosotros. Y aún nos está cuidando. Y cómo a través de la historia lo ha estado haciendo. Y la profecía puede hacer precisamente eso, darnos a conocer su hermoso plan de salvación que Él tiene en favor de la humanidad. Y como Él tiene ese plan de salvación mediante también las profecías revelado en ellas, tenemos 2 libros de los cuales se habla mucho de profecías. ¿Cuáles son esos 2 libros? Bueno, hablamos tanto de Apocalipsis y Daniel. Exacto. Son 2 libros que Dios ha inspirado a que se escriban, en los cuales podemos ver varios símbolos proféticos y en los cuales muchos no se animan a estudiarlos. Ha pasado algo curioso con el libro de Daniel. Vamos a buscar Daniel capítulo 12, versículo 4, entrando ya al repaso del día martes. Daniel 12:4. Dios le hace una petición a Daniel, que haga algo con las profecías de ese libro. Ahí lo tienes, amigo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ajá. Algo interesante le pide Dios a Daniel. Dice, cierra las palabras y sella el libro. Ciérralo. Y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Muy bien. Pero pasa algo diferente con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 dice, y me dijo,
no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo vemos la diferencia entre los dos libros, no? Vemos que en el libro de Daniel, Dios le dice a Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Pero a Juan no le dice lo mismo. A Juan le dice, no cierres ni selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y es que ha sido así a lo largo de la historia, hasta el tiempo del fin, hasta el inicio del tiempo del fin, el libro de Daniel estaba sellado. Y por eso muchas personas no entendían. Y un día, cuando empieza el tiempo del fin, que quizás lo vamos a estudiar más adelante en la lección de escuela sabática, muchos hombres empiezan a entender las profecías del libro de Daniel. Porque ¿qué dice la segunda parte de Daniel 12:4? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo que va a aumentar es justamente lo que está más antes hablando. El conocimiento del libro. En el tiempo del fin, como estaba cerrado las profecías hasta el tiempo del fin y se abren, la ciencia o el conocimiento va a aumentar acerca de las profecías. Y es justamente lo que ha pasado. Después de 1798, cuando es el inicio del tiempo del fin, muchos hombres y mujeres empezaron a entender las grandes profecías escondidas dentro del libro de Daniel. Y de entre ellos había un hombre, Guillermo Miller, el cual inició un movimiento, el movimiento que empezaba a predicar la segunda venida de Cristo, basándose en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 14. Después de eso, él empezó juntamente con ese movimiento mundial a predicar el mensaje y a comprender el mensaje de los tres ángeles. Y de esa forma, más adelante, se han ido comprendiendo otras cosas que habían estado ocultas, como por ejemplo, que el séptimo día de descanso es el sábado y debemos guardarlo. O también el estado de los muertos, el juicio y muchas otras cosas básicas de la Biblia que deberíamos comprender, que fueron oscurecidas en un tiempo atrás, fueron reveladas. Es interesante cómo ha sido en ese momento. Entonces, nosotros como adventistas somos muy agradecidos. Debemos estar muy agradecidos porque tenemos esa comprensión del libro de Daniel, que ya ha sido abierto el libro y podemos entenderlo. ¿Qué más tal vez podríamos decir acerca de esto? Podemos ver que en ese tiempo, así como dice también, la ciencia aumentará, ¿no? Hemos visto que hoy tenemos la facilidad y el alcance de poder tener una Biblia, de poder tener la facilidad incluso en el teléfono, ¿no? Los libros de Ellen White, todo lo que fue inspirado acerca de Dios, tenemos a nuestro alcance. Pero muchos de nosotros no lo aprovechamos eso que tenemos. Y pues antes era tan buscado porciones de la Biblia que se compartían, ¿no? En aquellos tiempos. Pero la lección nos está hablando de cómo conectarse con el creador de todo lo que existe a nuestro alrededor, ¿no? Y también de las profecías. Y sí, hay muchos de nosotros que queremos entender las profecías o descifrarlos, pero otra vez recordando que la sabiduría viene de Dios para poder entender estas profecías que a veces a primera vista nos dan miedo, ¿no? Uh-huh. Miedo, temor o a veces incluso confusión o desánimo. Sí. Porque no la comprendemos.
Si es justamente eso lo que Dios no quiere que tengamos miedo, mas Él quiere que lo conozcamos, como dice en Jeremías, y podemos hacerlo. Y con este otro principio de interpretación, que el libro de Daniel estuvo cerrado por años, estuvo sellado, hasta el inicio del tiempo del fin, que fue en 1798. Y de ahí en adelante podemos comprender grandes verdades bíblicas, como le hemos mencionado anteriormente. Y para comprender eso es necesario el estudio de la palabra, que ese es el otro principio de interpretación profética, y también el repaso del día miércoles. Entonces, vamos a buscarnos en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Amigo Reinaldo, ¿qué dice Lucas 24, 27? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Una vez Jesús declaraba a sus discípulos lo que decía desde Moisés, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, lo que decía acerca de él. Y es que toda la Biblia habla sobre alguien, y ese alguien es Jesús. Y a lo largo de la Biblia podemos ver su amor, y es por eso necesario leer y comprender lo que la Biblia dice, y no agarrar un texto y hacerlo una creencia, porque es fácil agarrar solo un versículo y armar de ello una doctrina errónea. Es mejor comprender lo que la Biblia dice sobre el tema. Es como un rompecabezas. Si podemos empezar a armar un rompecabezas cuando tenemos unas 10 piezas, quizás podemos ver la imagen de un caballo. Un poco más y vemos la imagen de una granja, que son varios animales, no solo un caballo. Pero vamos siguiendo armando el rompecabezas y podemos ver un gran paisaje con el cielo, unas montañas y un río. Debemos comprender la escritura de la misma forma. No es lo mejor solo basarnos en un versículo. Más debemos comprender qué es lo que dice la Biblia en los diferentes lugares, porque la Biblia no puede contradecirse. También debemos ver el contexto, ¿no? El contexto, que es lo que dicen los versículos anteriores de ese capítulo y los posteriores también, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de una historia, por ejemplo, del ciego, ¿no? El ciego. Podemos usar, ¿no?, un texto de esa parte, pero tenemos que necesitar leer todo el capítulo, ¿no? Y, por ejemplo, quién lo escribió, cuándo pasó y por qué. Exacto. Con esas preguntas, ¿no? ¿Quién está hablando aquí? ¿Cuándo pasó? ¿Es un tiempo futuro? ¿Es en ese tiempo, para más adelante o pasado? ¿Y por qué fue escrito, no? Entonces, sacar un pasaje de su contexto puede hacerle decir lo que uno quiere, pero no la verdad que quiere enseñarnos. Exacto. Y es justamente esas preguntas que quién lo dijo, a quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, cuál era el motivo por lo que le estaba diciendo. Es necesario para comprender si un símbolo en la Biblia es figurativo o literal. Y justamente es el repaso del día jueves, que lleva como título figurado o literal. Y es necesario, es clave, dice la escuela sabática, comprender qué es lo que decía el autor, por qué estaba utilizando esas palabras. Y la mejor manera de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia. Es necesario ver si una palabra
ha sido utilizada en otro libro? ¿O qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esa palabra? Si es figurativa y no es literal, ¿qué es lo que simboliza? Y aquí hay otro principio importante para la interpretación bíblica de las profecías: que la Biblia es su mismo intérprete. Ese es uno de los principios más básicos. Si alguien me pregunta cómo puede comprender las profecías, yo le daría 3 a 4 consejos. Una, que sepa que Dios es amor. Y en base a eso puede comprender muchas cosas de la Biblia. La segunda, que la Biblia no puede contradecirse. Es necesario saber que la Biblia en un lugar, si dice algo, no puede contradecirse en otro lugar. Si dice que los muertos nada saben, en otro lugar no puede decir que los muertos andan caminando o que andan haciendo otras cosas o que después de morir se van a otro lugar. Pero en otro lado la Biblia dice que los muertos solo descansan. No puede contradecirse. Y también esta otra, que la Biblia es su mismo intérprete. No puede ver otro intérprete. Con estas 3 pautas básicas podemos entender muchas profecías. Y vamos a dar un ejemplo. Vamos a buscarnos el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis 1:16 nos habla sobre un símbolo profético, que es una espada. ¿Qué dice Apocalipsis 1:16, Reinaldo? Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Habla sobre un personaje que tenía en su diestra 7 estrellas en una mano. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Qué interesante. Y ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta espada. ¿Qué será esa espada que está saliendo de su boca? A ver, vamos a buscarnos Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Qué nos dice la Biblia sobre qué es la espada? La vamos a buscar, que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué dice Reinaldo? Efesios capítulo 6. 17. Dice de la siguiente manera: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y ahí nos da una respuesta directa. La espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero vemos que también la espada tenía doble filo. Podemos buscar lo mismo y lo podemos encontrar en Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 también nos dice que es esa espada de doble filo. A ver, ¿qué dice? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Exacto. Y al principio lo dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, basándonos en el principio que la Biblia es su mismo intérprete, ¿qué significaría una espada de 2 filos? La palabra de Dios. Y bajo estos principios bíblicos de interpretación profética, nosotros podemos comprender las profecías bíblicas. Y en ellas podemos hallar a un Dios de amor. Pero aquí la última pregunta: ¿por qué Dios en las profecías se expresa a través de símbolos? Alguien se preguntaba una vez: ¿por qué Dios tiene que utilizar símbolos como una bestia? Tiene que utilizar símbolos como un cuerno pequeño, una mujer y diferentes símbolos en las profecías. A ver,
¿qué pasaría si Dios pondría las cosas tal y como son en la profecía? Sabemos que en la profecía, la bestia que aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el que nace la persecución al pueblo de Dios, fue Roma papal. ¿Qué pasaría si Juan hubiera escrito directamente que esa bestia es Roma y no hubiera escrito bestia? ¿Qué hubiera hecho Roma en ese tiempo? Hubiera borrado ese capítulo, hubiera hecho todo lo posible para ocultarlo o para hacer desaparecer esa parte de la Biblia y que no la conozcan. Por eso Dios lo hizo en símbolos, para que la profecía quede guardada, quede resguardada, y que el que va con otro espíritu a leerla no la entienda y no comprenda qué es lo que está leyendo y no pasa nada. Pero cuando vaya alguien que se quiere entenderlo, buscando entender, Dios les revele qué es lo que realmente está queriendo decir. De esa forma, utilizando los símbolos, Dios ha guardado el mensaje de la Biblia. Y por eso la podemos tener tú y yo en estos días. Sí, es también como Dios ha preservado, ¿no?, su joya para aquellos realmente que tienen un deseo en su corazón temeroso, no como al principio decía, no alabándose de su sabiduría, sino reconociendo que Dios es sabio, ¿no? Y eso es lo bonito. Hay en Joya y los Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 663, dice: cualquiera que sea el progreso intelectual de un hombre, no debe pensar por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las Escrituras para obtener mayor luz. No tiene que tener ese pensamiento, ¿no? Solamente por estudiar. Como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz de Dios que nos presente. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad por medio del estudio acompañado de oración. Podremos obtener la luz más clara para comunicarlas a otro. 2 cosas, ¿no? La palabra de Dios acompañado de oración. Y así podremos tener más clara luz, dice aquí el texto. Amén. Y es que así Dios ha preservado hasta el día de hoy la profecía. Y hoy la podemos tener tú y yo. Algunos no se animan a leerla porque tienen miedo de ver a un Dios malo o plagas llegando en el libro de Apocalipsis. Pero el mismo libro de Apocalipsis, en el nombre, que significa revelación de Jesucristo, podemos ver una revelación de su carácter, que es un carácter de amor. Y quizás tú en estos momentos estás pasando problemas, dificultades, debes dinero, o quizás tienes una enfermedad, o hay algún problema que te está preocupando desde hace bastante tiempo. Aún en las profecías puedes conocer a un Dios de amor, porque Dios está en los momentos más difíciles. En las profecías vemos momentos complicados para el pueblo de Dios, como un momento de tribulación, como el momento donde el mundo es azotado por plagas antes de que Jesús venga. Pero aún en medio de eso, vemos a un Dios de amor que está cuidando a su pueblo, que los está sosteniendo con sus brazos. Puede hacer lo mismo en tu vida. Si estás pasando por momentos de pena, tristeza o preocupación, Dios puede sostenerte en estos momentos con sus brazos de amor. Solo confía en Él. Cree en Él. Y de esa forma hemos podido tener el repaso de la escuela sabática de esta semana. Así que, queridos amigos, los esperamos en el siguiente comentario de la siguiente lección de la escuela sabática.
Así es. Nos vemos en el próximo tema de la escuela sabática. Que tengan un feliz sábado y que el Señor siempre pueda bendecir sus vidas.